El día de hoy estamos aquí para platicar sobre las parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? ¿Quién las puede padecer? Bueno, pues les platico un poquito y recuerden que aquí la idea es que ustedes nos platiquen. Hacen algo cuando están dormidos, alguien les ha dicho que hablan, que se mueven, que caminan, a lo mejor alguien les ha dicho que actúan sus sueños. Bueno, todo eso puede ser alguna parasomnia. Entonces, por favor, platíquenos qué les ha pasado a ustedes y pues vamos a tratar de ir despejando todas las dudas. Entonces, bueno, primero les explico. ¿Qué son las parasomnias? Las parasomnias son trastornos del dormir que se llevan o que suceden durante la noche en diferentes momentos. Hay que recordar que mientras nosotros dormimos, dormimos de manera diferente a lo largo de la noche. Vamos a transitar primero por fases de sueño donde estamos reactivos a lo que pasa a nuestro alrededor, que son etapas de sueño ligero. Después vamos a pasar por momentos de un sueño más profundo, donde se restaura el organismo, y luego vamos a estar en la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, que se conoce como sueño MOR, o a lo mejor han escuchado sueño REM por sus siglas en inglés. En esta etapa estamos soñando. Las parasomnias pueden suceder en cada una de estas fases de sueño y por eso se pueden llamar parasomnias de activación, parasomnias asociadas a este sueño en el que estamos soñando, o a veces pueden transitar o pueden suceder en la transición entre el sueño y el estar despiertos. Entonces, vamos a empezar platicando un poquito de las parasomnias de activación, que tal vez son las que más se conocen o tal vez son esas que más hemos escuchado, porque entre estas vamos a encontrar al sonambulismo. ¿Qué es el sonambulismo? Pues bueno, el sonambulismo se caracteriza por estos episodios donde estamos profundamente dormidos y de pronto hay una incorporación súbita en la cual pues podemos movernos, podemos sentarnos en la cama, nos podemos poner de pie junto a la cama, pero también podemos hacer conductas mucho más complejas. Podemos atravesar la casa, podemos subir y bajar escaleras, incluso podemos abrir y cerrar puertas, y lo más común es que este sonambulismo suceda en los niños. En los niños es normal que aparezca a partir de los 4 años, aproximadamente 3 o 4 años, y puede permanecer durante la infancia, y lo normal es que en la adolescencia desaparece, van disminuyendo los episodios hasta desaparecer. Eh, Normalmente en los adultos ya no lo vamos a ver, salvo en un pequeño porcentaje que fueron sonámbulos de niños, y más o menos entre el 5 y el 10% en la edad adulta pueden seguir teniendo estos eventos de sonambulismo. El problema del sonambulismo es que podemos hacer conductas muy complejas, como por ejemplo, como les decía, subir y bajar escaleras, abrir y cerrar puertas, pero incluso podemos ir al baño, movernos perfectamente dentro de la casa, y algo importante es el sonámbulo puede tener los ojos cerrados o incluso puede llegar a abrirlos, y esto puede generar mucha confusión en la familia, ¿no? Le hablas, no reacciona, pero se mueve perfectamente como si supiera lo que está haciendo. Esto, cuando llega a la edad adulta, se han reportado algunos casos de adultos que incluso salen de casa, que han llegado a tener diferentes conductas, y todo esto sucede mientras están profundamente dormidos. Es decir, es aquel que nos pintaban en las caricaturas donde iba el niño caminando con los brazos extendidos. El sonambulismo real es levantarse, incorporarse, moverse y hacer diferentes conductas. Eh, Saludos a quienes ya se están conectando por aquí, a Lauled, a Rodrigo, que se están conectando por acá. Recuerden irnos haciendo sus preguntas. Y bueno, el problema de este sonambulismo es que obviamente pues quien lo padece puede ponerse en riesgo. Puede suceder que de pronto estás caminando dentro de la casa y si hay algunas escaleras pues te puedes caer, puedes salirte de la casa, como les decía. Entonces se recomienda que para las personas sonámbulas pues se tengan medidas de seguridad, como por ejemplo poner barreras entre las escaleras para que no puedas pasar, la puerta con llave, y guardar las llaves en un lugar poco común para que el sonámbulo no pueda encontrarlas y salir de la casa.
al alcance, cosas que se puedan romper, cosas con las que el sonámbulo se pueda tropezar. Ahora, saludos también a Luiser, a Luis Guerrero, a José Luis Carrillo, que ya están por aquí. Un saludo, qué gusto que estén viendo este Facebook. Y bueno, ¿qué pasa con el sonámbulo? Pues hay muchos mitos al respecto, ¿no? Se creía de pronto que si despiertas al sonámbulo lo vas a matar de un susto. Afortunadamente esto no es cierto, esto es simplemente un mito. ¿Qué pasa si despiertas al sonámbulo? Bueno, pasa que te vas a tardar mucho en despertarlo porque el sonámbulo está pasando por este episodio en el sueño más profundo, en el sueño donde estamos en unas ondas. Entonces, si lo despiertas, se va a tardar mucho en reaccionar y una vez que reacciona va a estar confundido, va a estar aletargado y no va a entender lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer con un sonámbulo es guiarlo hasta su cama. Los sonámbulos siguen muy bien las indicaciones, entonces lo guiamos a su cama, se va a volver a acostar y va a seguir dormido y no va a recordar lo que está pasando. Saludos también a Luiser, a Laura Sánchez que están por acá, a Jorge Miguel Sánchez, un gusto saludarlos. Entonces, bueno, puntualizando, el que está en un episodio de sonambulismo está profundamente dormido, no la está pasando mal, tampoco es consciente de lo que está haciendo y si lo porque él pues pensaría que estaba en su cama dormido. Entonces simplemente lo ayudamos, lo guiamos para que se vuelva a acostar y a la mañana siguiente el sonámbulo no va a recordar. Esto es otro parámetro muy importante. Cuando hay sonambulismo no tenemos memoria del evento que acaba de suceder. Entonces, no nos sorprenda que si le decimos al sonámbulo, oye, ayer qué hiciste, a dónde querías ir, nos va a decir yo, ¿qué pasa? Yo no quería nada, porque no va a recordar estos eventos. Les decía, es más común que el sonambulismo suceda en la infancia, pero hay algunos adultos que también lo pueden presentar. Y cuando somos adultos, si tenemos este sonambulismo de manera recurrente, pues veamos qué es lo que está sucediendo. Hay que descartar o hay que saber si es sonambulismo u otro tipo de parasomnia u otro trastorno de sueño. Y en este caso, pues se puede confundir con otro trastorno que se llama trastorno conductual de sueño-humor. ¿Qué tal, Fernando Arana, que ya está por aquí? Hola, Itzel Valderas, un gusto saludarlos. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito de este trastorno conductual del sueño-humor. Este se presenta principalmente en los adultos, sus siglas son RBD, ¿sí? Como aquel grupo musical que algunos que sean contemporáneos seguramente recuerdan. Y bueno, este trastorno conductual de sueño-humor, aquí lo que hacen los pacientes es que actúan sus sueños y generalmente el contenido de sus sueños es violento, es como si estuvieran discutiendo con alguien y de pronto empiezan a patear. De hecho, por eso se dan cuenta que están teniendo esta parasomnia, porque se llegan a golpear o incluso si están compartiendo la cama con alguien pueden agredir a su compañero de cama o pueden estar verbalizando como si estuvieran discutiendo. Este trastorno conductual del sueño-humor es más común en los adultos, sobre todo en los adultos mayores, y hay una variante, a veces algunos pacientes que tienen apnea de sueño, que son estas pausas en la respiración. Este trastorno del que ya hemos platicado en otras ocasiones pueden tener como una consecuencia de las apneas estos episodios de trastorno conductual de sueño-humor. Entonces, bueno, cuando se presente alguno de estos eventos es importante determinar qué tan frecuente es, si está poniendo en riesgo mi integridad o la de las personas que viven conmigo. Si sucede frecuentemente y además altera mi calidad de sueño, pues entonces ahí necesitaré una consulta especializada y en algunos casos es necesario hacer confirmar qué tipo de actividad estamos teniendo, en qué etapa de sueño estamos y determinar si es necesario hacer algún tipo de tratamiento. En el caso de los niños puede transitar de manera normal, puede ser parte del desarrollo si se presenta de manera esporádica.
y si se presenta sin afectar nuestra calidad de sueño. Entonces, bueno, estos son algunos de los trastornos que implican que nos activemos en la noche o que hagamos ciertas conductas, digamos, un poco más complejas. Esto que acabamos de platicar. Recuerden, sonambulismo, no nos vamos a acordar de lo que estaba pasando. Trastorno conductual de sueño-humor, ahí sí, porque lo que sucede es que estamos, como les decía, actuando los sueños. Entonces, cuando estamos soñando, estamos un poquito más reactivos al medio, a lo que pasa. Entonces, si alguien nos despierta, rápidamente vamos a reaccionar y vamos a recordar que estábamos soñando. Entonces diremos, sí, claro, es que yo soñé que estaba peleándome con alguien y entonces por eso empecé a manotear. Entonces, cuando tengamos a algún paciente o veamos a alguien que lo hace, pues hay que preguntarle si se acuerda, etc. Muy bien. Recuerden ir haciéndonos por acá sus preguntas. Vamos a seguir platicando de otras parasomnias. ¿Cómo estás, Claudia? Qué bueno que ya estás por aquí también. Un gusto saludar a todos. Y bueno, ¿qué otras cosas pasan cuando estamos durmiendo? Bueno, pues los trastornos, hay algunas parasomnias que son más frecuentes cuando somos niños, como el sonambulismo. Y otra parasomnia que es muy frecuente en los niños y sobre todo en los niños pequeños se llama terrores nocturnos. ¿Qué es esto? Bueno, pues en un terror nocturno el niño está profundamente dormido y de repente se incorpora, grita, llora, desesperado, como si algo le estuviera pasando, pareciera confundido, pareciera aterrado incluso porque se ve la mirada perdida. Lo queremos consolar y no se deja consolar, está muy renuente a que lo abracemos, a que lo carguemos, al contrario, nos va a rechazar, nos va a empezar a empujar. Esto puede ser un terror nocturno, son de una duración prolongada, pueden llegar a durar hasta 30 minutos y estos son episodios muy estresantes, sobre todo para los papás, porque pues bueno, cualquiera que ha tenido a su cuidado a un bebé sabe que es muy estresante tratar de consolarlo, llegar, querer abrazarlo, querer consolarlo y que te rechace y que lo quieres calmar y no lo logras. Entonces es muy, muy, muy importante que en este caso tienen que guardar la calma, dejar que el episodio termine. Y es muy importante que si nosotros tratamos de despertar al bebé y no lo hace rápidamente, pues es muy probable que esté en este terror nocturno. Igual hay que cuidar su integridad. ¿Qué detona o qué puede precipitar estos terrores nocturnos? Bueno, pues lo que precipita los terrores y al sonambulismo es la restricción de sueño. Cuando tenemos a un niño que no está durmiendo suficiente, va acumulando mucha presión de sueño y eso hace que se active durante la noche. También cuando reciben mucha estimulación por lo que consumen, si comen comida muy azucarada, bebidas azucaradas, si están muy expuestos a contenido que los activa, contenido violento, todo esto puede hacer que ellos tengan o se precipiten los episodios tanto de sonambulismo como de terrores nocturnos y un componente hereditario. Si tenemos algún familiar que lo ha padecido, pues bueno, tenemos más probabilidad de padecerlo o nuestros hijos. Bueno, por acá nos preguntan cuál es Horacio Balam nos pregunta cuál es el tratamiento farmacológico para el sonambulismo y bueno, en los niños siempre la intervención para el sonambulismo es conductual. Hay que evaluar justamente cuántas horas están durmiendo, hay que evaluar cuáles son sus hábitos, qué cambios en el estilo de vida podemos hacer, hábitos de sueño, implementar higiene de sueño, incluso terapia cognitivo-conductual. Y en el caso del adulto, cuando el recurrente, bueno, lo primero es también intentar medidas conductuales, descartar que haya algún otro trastorno de sueño que me esté alterando la calidad en el dormir y en este caso pues hacer un tratamiento puntual y si no ceden los episodios de sonambulismo o están afectando la calidad de sueño, en este caso se recomienda utilizar recordemos que las benzodiazepinas son fármacos que uno de sus usos es inducir el sueño y en este caso inducen el sueño pero incrementan el sueño ligero y disminuyen el sueño profundo, que justamente recordemos que sonambulismo pasa en este sueño profundo. Entonces
Si es necesario llegar al tratamiento farmacológico, vamos a utilizar benzodiazepina, se puede utilizar clonazepam. Muchas gracias por la pregunta. Luiser Vázquez dice, el sueño en las personas mayores es muy importante ya que durante el día afecta mucho más que a un adulto joven o que a los jóvenes. Sí, recuerden que hay que dormir bien en cualquier etapa de la vida. Muchas veces se cree que, bueno, pues ya somos mayores, ya no necesitamos dormir igual y bueno, no es cierto, todos tenemos que dormir y dormir muy bien. Entonces, a cualquier edad hay que cuidar nuestra calidad de sueño. Y en el adulto mayor, pues como que a veces no se toman en cuenta estos otros trastornos que se pueden presentar. Como les decía, el trastorno conductual del sueño-humor es más común en el adulto mayor y obviamente altera completamente su calidad de vida. Entonces, bueno, es muy importante hacer una atención oportuna. Bueno, cuando hay terrores nocturnos, les decía, en los niños es más común, pero también pueden presentarse incluso hacia la adolescencia, aunque ahí van desapareciendo prácticamente. Y con algo que se puede confundir frecuentemente es con pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? Bueno, todos hemos experimentado seguramente alguna vez una pesadilla, es decir, un sueño que tiene un contenido que nos genera angustia, que nos estresa. Las pesadillas van a reflejar finalmente eso que estamos pensando, eso que estamos que emocionalmente nos está afectando. Recuerden que cuando nosotros soñamos cosas que conocemos. Todo lo que soñamos es algo que hemos visto alguna vez. Porque hemos estado ahí, porque lo hemos visto en una película, en una serie, porque lo hemos visto en un libro, pero todo lo que soñamos son cosas que nosotros y obviamente nuestro cerebro lo va a organizar de cierta manera, pero cuando nosotros tenemos algo que nos está generando estrés, que nos está preocupando, pues le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que nos está preocupando, a lo que estamos pensando y nos lo vamos a llevar a la noche. Y entonces si estamos dormidos empezamos a procesar esa misma información, pero obviamente nos puede generar esta misma angustia que se va a ver reflejada en una pesadilla. En algunas ocasiones también las pesadillas pueden ser el reflejo de otro tipo de trastornos de sueño. Por ejemplo, las que no respiran bien, que se llegan a ahogar cuando están dormidas justamente por estas apneas de sueño, pueden sentir que sueñan que están ahogándose en el agua o que van corriendo y les falta el aire porque justamente su cuerpo les está manifestando este ahogo. Entonces, hay que poner atención a lo que estamos soñando tanto en la infancia como en la edad adulta. Ahora, en los niños es súper importante cuidar cuando hay pesadillas. ¿Por qué? Porque los niños pueden manifestar en pesadillas si están sufriendo algún tipo de acoso, si están siendo víctimas de abuso, si están sufriendo situaciones estresantes o después de una experiencia traumática puede haber pesadillas. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Las pesadillas las recordamos, los terrores nocturnos no los recordamos y no nos damos cuenta ni somos conscientes de que sucedió. Ahora, cuando hay pesadillas en los niños, pues hay que indagar mucho entre que no están siendo víctimas de alguna situación estresante, alguna situación de abuso o simplemente que no estén estresados. Las pesadillas van a ser esta manera en que los niños nos van a transmitir las cosas que les están afectando. Por eso, cuando hay una pesadilla en los niños, no lo echemos en saco roto, no les digamos, no, eso no existe, no pasa nada, hay que indagar a fondo. Cómo están, qué les está pasando y hay diferentes estrategias conductuales que podemos utilizar para manejar estas pesadillas. Ahora, en los adultos, cuando estamos sometidos a una situación estresante y ahora pasa que con esta situación de la contingencia, el estrés, todo lo que pasa alrededor de la pandemia, el incremento en el número de pacientes, las personas que han fallecido, en fin, todo esto genera una situación de trauma en nosotros. Cuando nosotros experimentamos un trauma, esto puede generar que desarrollemos estrés postraumático y a veces no tenemos nosotros que vivir la situación estresante, pero si la vemos, la escuchamos, nos genera estrés y después una manifestación son las pesadillas. Entonces,
En los adultos, pues hay que estar muy pendientes de si hay pesadillas, si son recurrentes, si nos están quitando el sueño. Hay personas que ya no quieren volverse a dormir para ya no tener estas pesadillas. Entonces, si tenemos pesadillas de vez en cuando, si está como asociado a un evento pues muy particular, bueno, no pasa nada, pero si ya son recurrentes, es muy importante hacer una intervención. Por acá Clara nos preguntaba si es normal soñar diario. Todos soñamos todos los días. Lo que pasa es que no todos recordamos nuestros sueños. Esto va a depender del momento en el que nos vamos a despertar. Si nosotros estamos dormidos, recordemos que vamos a pasar por todas estas etapas que les mencioné de manera cíclica durante la noche. Entonces vamos a estar en una fase de sueño ligero, luego en un sueño profundo, luego empezamos a soñar y tenemos un despertar y otra vez. Entonces en la mañana, si cuando yo me despierto venía de estar soñando, pues voy a recordar esta ensoñación. Pero si yo venía de otra fase de sueño, es poco probable que lo recuerde. Ahora, también hay personas que tienen cierto entrenamiento en estas ensoñaciones, entonces tienen ciertos hábitos como al despertar, anotar todo lo que estaban soñando y de acuerdo con esto, pues en algunos tipos de terapia psicológica se utiliza la interpretación de las ensoñaciones. Eso es un tema muy interesante que algunos especialistas hacen, pero dentro de la medicina de sueño lo que tenemos que ver es si se presentan de manera recurrente y si están generando que el sueño se afecte o si nos están hablando de algún otro tipo de padecimiento. Bueno, por acá, Zaida Bueso, muchas gracias por la pregunta. Dice, ejemplos de estrategias conductuales para ayudar a las parasomnias. Claro, aquí obviamente depende del tipo de parasomnias. En el caso de las parasomnias de activación, como les decía, terrores nocturnos y sonambulismo, lo que vamos a hacer es disminuir la presión de sueño profundo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Se puede implementar una siesta durante la tarde. En esta siesta, el objetivo es que dure más de los 20 minutos que ya hablamos que son recomendados. Esto es para tratar parasomnias. Si dura más de 20 minutos entramos a sueño profundo y esto nos va a ayudar obviamente a que disminuya la presión de sueño lento y entonces disminuyen las parasomnias. Por ejemplo, con respecto a las pesadillas, aquí depende, por ejemplo, en los niños, dependiendo de la edad, si tienen como un miedo recurrente, lo que se recomienda es que lo dibujen, esa pesadilla, ese sueño que les está generando estrés y después se pueden hacer varias estrategias, pero hay, por ejemplo, una cárcel de pesadillas. Entonces, los niños en compañía de un terapeuta o de sus papás, diseñan una cajita que va a fungir como la cárcel. Entonces los niños pequeños tienen un pensamiento muy concreto. Entonces llega el dibujo de la pesadilla, lo meten a la cárcel de pesadillas y entonces esto simbólicamente hace que el niño empiece a cambiar este sentido de la ensoñación, ¿no? Es como ya encerré a mi pesadilla y eso les da mucho bienestar y se sienten mucho mejor. Obviamente las estrategias cambian dependiendo de la edad. Ya en el caso de los adultos, pues se recomienda escribir la pesadilla e ir modificando el final de la misma para justamente cambiar la emoción que nos está trayendo este sueño. Pero insisto, siempre que hay pesadillas, busquemos un poquito en el origen de las mismas. Clara nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué se te sube el muerto? Muy buena pregunta porque justamente es una de las parasomnias que se asocian con el sueño mor, que también son muy frecuentes y que pues están llenas de muchos mitos, de muchas cuestiones a veces que parecieran paranormales. ¿Qué es esta subida del muerto o la parálisis de sueño, que es el nombre correcto? Es una parasomnia asociada al sueño mor. Lo que sucede es que, recuerden, cuando estamos soñando, nuestros músculos pierden completamente el tono muscular para evitar que actuemos nuestros sueños. Cuando tenemos una parálisis de sueño, despertamos, regresamos a la conciencia o cambiamos este estado de sueño a vigilia, pero nuestros músculos tardan unos segundos en recuperar el tono muscular.
En estos segundos tenemos por eso esa sensación de opresión, de que alguien está sobre nosotros, es porque nuestros músculos están sin tono. Lo único que se puede mover son los músculos de los ojos y los músculos que nos... ¿Qué tenemos que hacer cuando hay una parálisis de sueño? Empezar a mover los ojos de un lado a otro porque esto nos va a ayudar a reactivar todo este sistema de movimiento y nos hará recuperar completamente el tono muscular y entonces sueño. El problema es que se le da todas estas asociaciones de que es algo paranormal, de que es un muerto, y entonces hay quien tiene muchas estrategias como hablar con el muerto, insultar al muerto o empezar a rezar. Obviamente todo esto pues nos lleva a un estado de estrés y entonces si estamos estresados la parálisis puede dormir un poquito más. Pero bueno, no se preocupen, si a ustedes les ha pasado, es algo puede ser algo normal, también tiene un componente genético, entonces si a nuestros papás les pasaba, pues probablemente a mí también me suceda y a mis hijos igual. No todos tenemos esta parálisis de sueño, pero sí se estima que pues por ahí del 30% de la población lo puede tener. Nos va a suceder más cuando estamos desvelados, cuando estamos estresados o cuando tenemos algún otro trastorno como depresión o ansiedad. Entonces, si sucede, eventualmente no requiere ninguna intervención, solo mantengan la calma, cuiden sus horas de sueño, muevan los ojos cuando les pasa y si ya se está dando de manera repetida, bueno, hay que ver qué está pasando, ¿no? Si hay restricción de sueño, pues hay que tratar de dormir un poco más de sueño, etcétera. Armando Cruz, gracias por ayudarme en las consultas, han sido de mucha utilidad, muchas gracias. De eso se trata, justamente cuando viene el insomnio tenemos que hacer una intervención muy oportuna y muy rápida para que se pueda controlar antes de que el insomnio se convierta en un problema crónico. Entonces, gracias Armando, qué bueno que confiaste en nosotros. Por acá nos pregunta Luis Salinas, ¿algunos medicamentos pueden facilitar o precipitar pesadillas, algunos psicotrópicos? Sí, hay medicamentos que pueden generar pesadillas y hay algunos medicamentos que pueden generar otro tipo de trastornos. Por ejemplo, el Zolpidem, que es un inductor de sueño, puede generar sonambulismo, sobre todo en los adultos. Sí, claro, también cuando tenemos alguna de estas parasomnias tendríamos que identificar qué estamos consumiendo. También las sustancias de abuso pueden desencadenar pesadillas. Eh, entonces, bueno, insisto, cuando ya se está parasomnia de manera recurrente y empieza a afectar nuestra calidad de sueño y nuestra calidad de vida, hay que hacer una consulta especializada. Vamos a ver qué está sucediendo y bueno, obviamente pues exploramos la presencia de fármacos, sustancias de abuso, ansiedad, estrés u otros trastornos de sueño que puedan estarnos afectando. Nilton Enrique, ya platicaron de cuando se te sube el muerto. Bueno, justo acabamos de platicar de esto de la subida del muerto. Recordemos, se llama parálisis de sueño y sucede cuando despertamos, pero nuestros músculos tardan unos segundos en recuperar el tono muscular. Entonces, si sucede eventualmente, es normal. Si empieza a pasar de manera recurrente, entonces, bueno, tenemos que hacer una intervención. Vane Luébano pregunta, ¿hasta qué edad es normal tener pesadillas? Bueno, insisto, toda la vida podemos tener pesadillas y si es algo esporádico, no pasa nada. Las pesadillas se pueden presentar a cualquier edad, normalmente aparecen a partir de los 4 o 5 años, que los niños ya tienen una formación un poquito más estructurada de la ensoñación, porque ya pueden como seguir una historia y ya sus ensoñaciones tienen más contenido. Y a partir de esta edad se pueden presentar hasta en los adultos mayores. Entonces, bueno, en este caso es importante que cuando ya son recurrentes, pues analicemos la causa de las pesadillas. Incluso esta cuestión que a veces se maneja mucho de, pues si comes mucho te van a dar pesadillas, bueno, puede pasar porque recuerden, estamos dormidos, pero nuestro cuerpo sigue respondiendo a estímulos externos y a estímulos internos. Entonces, si yo como mucho y estoy teniendo una sensación de indigestión, de malestar, este malestar también puede generar que se interfiera en mi ensoñación y entonces yo empiezo a estructurar un sueño
en donde siento angustia, malestar, etcétera. Entonces, bueno, es importante pues cuidar por eso nuestros hábitos de sueño, que es algo de lo que hemos venido platicando todo este tiempo. Y justamente, insisto, cuando estamos viviendo una situación estresante como ahora lo que estamos atravesando por el COVID-19, toda esta pandemia, este confinamiento, etcétera, es normal que aumenten las pesadillas. Entonces, bueno, mucho cuidado con esto para que no se vuelva un problema grave o un problema que después es más difícil corregir. Es común la parálisis de sueño para niños, puede ser traumático para un pequeño vivir esto, que se recomienda para un niño. Sí, generalmente las parálisis de sueño empiezan por ahí de la pubertad, alrededor de los 10, 11, y justamente pues igual que para un adulto es una sensación desagradable, es una sensación de malestar, de miedo, porque no sabemos qué nos está sucediendo. Por eso es muy importante que le digamos al niño qué es lo que le está pasando, ¿no? Explicarle que es que puede ser algo normal, que es algo transitorio, que nuestros músculos están despertando y a lo mejor idear alguna estrategia o algún juego divertido con los niños para que lo tomen de una manera más ligera, ¿no? Como a lo mejor hablar con ellos y decirles, ok, si te pasa, entonces vamos a jugar a ver quién mueve más rápido los ojos. Entonces tú muévelos rapidísimo como en una competencia y a lo mejor eso le va a ayudar a salir rápido. De qué pasa, pues también va a estar mucho más tranquilo, pero lo más común es que aparezcan a partir de la adolescencia. Pero bueno, igual si un niño las está teniendo mucho, pues hay que ver qué está pasando. Eunice dice, si el cuerpo se mueve aproximadamente a los 30 minutos de empezar a dormir es un problema de sueño, ¿qué se puede hacer para que se quite porque me siento cansada? Sí, dentro de los trastornos de sueño que existen hay algunos trastornos de movimiento, esto es, estamos dormidos y hay movimientos involuntarios repetidos que suceden y que pueden alterar nuestra calidad en el dormir. Hay diferentes tipos, hay, por ejemplo, el más común se llama trastorno de movimiento periódico de las extremidades. Aquí, ¿qué pasa? Ya nos quedamos dormidos y empecemos a hacer como pequeñas contracciones en la pantorrilla, como pequeñas pataditas, que a veces son imperceptibles, pero que pueden estar generando muchos despertares en la noche. Y eso hace que en la mañana pues tengamos esta sensación de cansancio o de malestar. Hay otro tipo de movimientos, y como decían, el trastorno conductual de sueño-humor, pues pueden ser como manoteos, como si te estuvieras peleando. Hay algunas epilepsias nocturnas, en fin, hay diferentes tipos de movimientos al dormir. Entonces, cuando hay un movimiento y se está viendo afectada la calidad de sueño, lo que tenemos que hacer es una valoración clínica para determinar qué es lo que está sucediendo, de dónde vienen estos malestares y pues determinar si necesitamos un estudio. En muchos casos, cuando hay movimientos, lo que tenemos que hacer es verte dormir. Entonces hacemos un estudio en el laboratorio, en la clínica, donde pasas una noche. Buscamos que sea una noche de sueño normal, se registra la actividad cerebral, los movimientos corporales, movimientos en piernas, determina la respiración y con esta información pues sabemos qué tipo de trastorno tienes y cuál es el tratamiento más adecuado. Bueno, también funciona mover los dedos de los pies. Sonia nos dice, supongo que con respecto a la parálisis de sueño, sí, nada más que pues es a veces difícil poder mover los dedos de los pies. Las personas van generando estrategias, ¿no? Algunos tratan de empezar a vocalizar o a quejarse y de esa manera le avisan a su compañero de cama qué está pasando y el compañero les ayuda a despertar. Entonces, bueno, hay diferentes estrategias, pero sí, la idea es tratar de activar los músculos para salir de la parálisis de sueño. Vamos a ver, aquí nos preguntan, los más nobles como Nocte, ¿qué tan recomendable es cuando la persona tiene insomnio crónico? Nos pregunta Luiser Vázquez. Bueno, ya hemos platicado un poquito del insomnio. Recuerden que en el caso de el insomnio crónico, bueno, hay que trabajar con terapia cognitivo-conductual, que esta es la primera recomendación, y en el periodo crítico podemos utilizar algún inductor de sueño. La primera línea de tratamiento pues va a depender de la edad del paciente, de las comorbilidades que pudiera llegar a tener.
El Nocte puede utilizarse en algunos casos en periodos agudos, pero bueno, insisto, también Zolpidem puede ser una primera línea de tratamiento, depende del paciente y recuerden que los fármacos siempre deben de ser bajo estricta vigilancia médica, cortos, idealmente 1 mes a 3 meses, máximo 6 meses, y siempre utilizar la mínima dosis posible. Por acá nos pregunta Mike PG, ¿la parálisis de sueño también es un trastorno presente en la narcolepsia? Sí, efectivamente. Lo que les decía es cuando tenemos parálisis de sueño primaria, pues es esta que platicamos, que puede ser por estrés y demás, y puede acompañar a otros trastornos como la narcolepsia. En el caso de la narcolepsia, esto es un trastorno que se llama hipersomnia de origen central. Quienes tienen narcolepsia, la principal queja es somnolencia excesiva diurna. Hay ataques de sueño en los cuales empiezan a soñar, o sea, normalmente cuando nos dormimos en el día no soñamos, se va a quedar dormido en el día y puede empezar a soñar. Y una de las características también de este trastorno es que pueden tener parálisis de sueño recurrente. Gracias, Mike, por tu comentario. Por acá Teremon nos pregunta, Teremun, tengo temporadas en las que sueño mucho por varias semanas, entonces no descanso, pero luego ya vuelvo a la normalidad. ¿Qué puede provocar eso? Bueno, recordemos que en muchas ocasiones cuando podemos tener periodos donde no dormimos bien por varias razones. Puede ser cambios hormonales. Las mujeres específicamente pues tenemos más susceptibilidad a perder el sueño cuando atravesamos menstrual. Durante la fase de ovulación podemos tener un poquito más de sueño, durante la menstruación podemos tener un poco de insomnio, o también si estamos pasando por una temporada en la cual estamos bajo mucho estrés, esto también puede afectar nuestra calidad de sueño, el clima, en fin. Hay diferentes cosas que pueden afectar nuestro sueño. Por eso, para considerar que tenemos insomnio, el síntoma debe permanecer de manera recurrente durante los últimos 2 meses. Y bueno, cuando ya es muy frecuente que lo estés padeciendo, bueno, vale la pena hacer una intervención para saber qué estás haciendo, haciendo algunas modificaciones conductuales, podemos mejorar tu manera de dormir. También Teremu nos preguntaba sobre el sonambulismo, ¿cuándo acudir a un especialista? Bueno, en el caso de cualquier parasomnia hay que acudir al especialista cuando el problema se empieza a presentar con mucha frecuencia, es decir, 3 veces por semana o más de una vez por noche, y lo más importante es que ya esté afectando la calidad de sueño de quien lo padece y de la familia. Entonces, hay que atendernos cuando esto ya se repite mucho y cuando ya empieza a afectar cualquiera de mis actividades. Irma, un gusto saludarte por acá. Nos pregunta, ¿es malo tomar valeriana, pasiflora o damiana para ayudar a dormir? Bueno, con respecto a la fitoterapia, esta nos va a generar un efecto relajante, es decir, nos podemos a veces apoyar de este tipo de hierbas para relajarnos y al estar relajados facilitamos el sueño. Algunos de estos tienen un efecto inductor de sueño leve. No es malo tomarlas, pero hay que tener cuidado, es decir, no porque sean hierbas son inocuas, ¿no? A veces no sabemos el contenido que tienen estas los tés, las gotitas, etcétera. Entonces, mucho cuidado, hay que tomar con precaución, de preferencia, pues no en periodos muy prolongados y pues si se puede bajo supervisión y acompañándolo de otras medidas conductuales para garantizar el éxito del tratamiento. Yarel Sommer pregunta si existe una fase aura previa a la parálisis de sueño. Pues en realidad no necesariamente porque pues te despiertas y no te puedes mover, ¿no? Entonces, en algunos casos puede asociarse la parálisis al inicio del sueño, pero en general no es que se reporte un aura previa a la parálisis. Aquí preguntaban sobre parálisis en niños, pero bueno, ya platicamos de esto. Nilton dice, ¿necesitaré alguna intervención o tratamiento? Sí, tuve un par de semanas en donde diario tenía parálisis de sueño. No,
No necesariamente, porque probablemente en ese periodo en donde tuviste muchas parálisis estabas sometido a mucho estrés o estabas pasando por un momento donde no estabas durmiendo adecuadamente y esto puede precipitar las parálisis de sueño. Entonces, si pasó ese momento, pasó el estrés y las parálisis ya no se repiten esporádicamente, no es necesario hacerlo. Recuerden, es si en este momento se están presentando de manera recurrente y me están afectando mi calidad de sueño o la calidad de vida. Por acá nos preguntan si es recomendable hacer ejercicio antes de dormir para estar más cansado y evitar las parasomnias. No, recuerden que de manera general el ejercicio se recomienda por la mañana o antes de que, o al principio de la tarde como máximo, porque cuando hacemos ejercicio esto nos activa y entonces si estamos muy activos esto puede generar incluso que nuestra calidad de sueño no sea buena o que tardemos más tiempo en dormir. Lo que sí podemos ejercicios de relajación, respiraciones, alguna meditación, en fin, algo que nos lleve como a un estado de relajación y que haga que nuestro sueño sea de mejor calidad. Bueno, se nos está acabando el tiempo, solamente quisiera mencionarles una última parasomnia que tiene que ver con, o que se llama enuresis. Esta enuresis es cuando ya hemos controlado, bueno, cuando se presentan los niños, a partir de los 5 años se puede diagnosticar cuando han controlado esfínteres durante el día o durante la noche y de pronto se van a dormir y tienen estas pérdidas de orina que pueden estar afectando obviamente su calidad de sueño, que pueden estar afectando la dinámica familiar. Esto también es una parasomnia, es más frecuente en niños obviamente, puede presentarse en otros momentos y también aquí pues bueno hay que explorar la causa o hay que ver qué está generando esta enuresis y a veces puede ser secundaria a una apnea de sueño. Los niños que no respiran bien, que roncan, que respiran por la boca, que despiertan y andan así como muy irritables o muy activos, puede ser que tengan un problema respiratorio y como consecuencia una enuresis. Entonces también estos son problemas de sueño, así que sí. Si conocen a alguien que los padece, pues bueno, es muy importante que reciban una atención especializada. Bueno, se nos acaba el tiempo, ahora sí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, como todos los viernes. Es un gusto saber que puedan aclarar aquí sus dudas, poderles transmitir esta información, porque recuerden, dormir bien es una inversión que nos va a generar una mejor calidad de vida, que va a mermar en una buena salud. Así que si ustedes se identificaron con algunas de las cosas que platicamos, si se les sube el muerto, si hablan, si caminan, hay que ver que puede ser algo normal, pero si se presenta de manera recurrente, entonces vale la pena hacer una intervención. No se olviden que estamos dando consultas en línea en el Centro de Sueño y Neurociencias. Atendemos desde bebés hasta adultos mayores. Somos un grupo de especialistas certificados y bueno, con mucho gusto los podemos atender. Recuerden, si tienen algún tema que quisieran que tratáramos más adelante, con mucho gusto. Ahora que estamos todos en confinamiento, pues tenemos un poquito más de tiempo para aprender de todos estos temas, así que nos vemos el próximo viernes y que duerman muy bien. Buenas noches.